Yo hoy quiero reivindicar el lazo histórico entre México y España. Pero también es intensa la historia común desde hace 5 siglos. Una historia que ha construido un lazo en esa hispanidad que ha asombrado al mundo y que ha traído lo mejor a ambas orillas del Atlántico, donde el mestizaje, el aprendizaje mutuo, la aportación de unos y otros construyeron sociedades mejores. Cuando entramos parece que cayó la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, una violencia brutal en el país. Había una política que era dejar hacer, dejar pasar, que era hacer que los criminales hicieran lo que quisieran, no te metas con ellos, vete adelante. Algo que por desgracia está volviendo hoy a México con una serie de calamidades. Y había algo más grave que no se entiende plenamente, que es más allá del narcotráfico, que es la captura del Estado. ¿Qué es la captura del Estado? El proceso mediante el cual el crimen organizado se apodera de las autoridades y se apodera de las sociedades y sustituye al Estado. Si el Estado se define como el que pone las leyes, el que cobra los impuestos y el que tiene la fuerza pública, llega un momento que son los criminales los que ponen su ley, los que cobran impuestos a través de extorsiones y los que tienen la fuerza. Y ese proceso iba claramente marcado por una caída brutal en vilo de las instituciones de seguridad y justicia y una creciente exponencial de la fuerza criminal en México. ¿Qué fue lo que hicimos? Combate frontal al crimen organizado. Y parece que es obvio que tiene que combatirse a los criminales, pero en México aún el día de hoy se debate si se les debe combatir o no. Y nuestra política fue: a los criminales se les combate, porque quien gobierna tiene la orden, tiene el mandato de hacer valer la ley, defender a los ciudadanos y combatir a los criminales. Y así lo hicimos, decididamente. Hoy la política, por ejemplo, de seguridad es contraria y la política se titula desde la campaña presidente abrazos, no balazos. Y en la medida que cunden los abrazos a los capos y a sus familiares y se liberan delincuentes, México está cayendo en las garras de la delincuencia que tanto trabajo nos costó liberar. Con el Seguro Popular le dimos cobertura y aumentamos la cobertura de salud de 60 millones de mexicanos a más de 100 millones de mexicanos en 6 años. Tomamos la decisión de garantizar el tratamiento, las medicinas y el hospital de cáncer para todos los niños y jóvenes hasta los 18 años. Todos. Y empezamos a ampliar el marco de cobertura de cáncer, por ejemplo, todo cáncer mamario, todo cáncer cervicouterino, todo cáncer de próstata, etcétera, etcétera, empezó a ser tratado gratuitamente. Antes de tomar la medida, niños con leucemia, por ejemplo, 7 de cada 10 niños con leucemia morían. 2 años después de que hicimos el Seguro Popular de Cáncer, 7 de cada 10 niños con leucemia sobrevivían, lo cual cambió radicalmente la suerte de decenas de miles de familias en México. Hoy, el actual gobierno de México le ha quitado a los niños las medicinas contra el cáncer, ha quitado el Seguro Popular y ha dejado nuevamente a millones de familias mexicanas sin cobertura, una desgracia. Además de poner en México, después del H1N1, fábricas de vacunas de todos los laboratorios que las estaban produciendo. El Estado de Derecho que se genera con eso genera certidumbre, igualdad y crecimiento económico e inversión. Dice Robert Barro, un economista de la Universidad de Harvard, hizo un estudio: la variable que más determina el crecimiento económico es el Estado de Derecho, el rule of law. Significa que en el estudio que hace, en los países que estudia, básicamente de la Segunda Guerra Mundial a los 80, los países que tienen Estado de Derecho crecieron por década 34% más en su PIB que los países que no tuvieron Estado de Derecho. Con Estado de Derecho, con libertad económica, se puede, y no hay otra forma de hacerlo, generar inversión y crecimiento económico. Y con políticas de igualdad de oportunidades, es decir, igualando la oportunidad de estudiar, de tener servicios de salud de calidad, tú puedes generar condiciones reales de reducción de la desigualdad y de reducción de la pobreza y de la reducción de las carencias de vivienda, de salud, de servicios públicos y otros, como lo hicimos con Ventura, con errores, con aciertos, pero con mucho apoyo de la gente en aquellos años en que tuve el honor de ser presidente de México. Muchísimas gracias, presidente, y podemos conversar después. Pues muchísimas gracias, presidente Calderón. Nuestro compromiso es que España vuelva a tener una presencia internacional pujante,
también en Latinoamérica. Que España vuelva a estar al lado de las grandes democracias latinoamericanas y no al lado de los regímenes dictatoriales en Latinoamérica. Que estemos al lado de los que fomentáis la institucionalización, no aquellos que fomentan el populismo. Y creo que ese es el prestigio que tenemos que tener fuera y también en Europa. Yo creo mucho en la política global. Yo hago votos porque los nacionalismos, los provincianismos, los ismos que nos dividen no aparezcan y se conviertan en el obstáculo de la humanidad que queremos. Yo soy alguien que cree en el futuro, que quiere un México ganador, que siempre lo he querido, y que me veo orgullosamente como mexicano, pero también como un ciudadano del mundo, como debemos vernos. Y más allá, y en lugar de estar enemistándonos y dividiéndonos, yo creo que debemos unirnos en ideales y en valores. Y eso lo digo en México a los mexicanos y lo digo también globalmente. Y miren, yo soy orgullosamente mexicano. Mi bisabuela era una indígena purépecha de la región Pirinda, para ser exacto. El propio presidente de México, su abuelo es cántabro, que quizá le enseñó a caminar, no sé. Y lo que digo es que nosotros los mexicanos, yo personalmente no soy indígena, no soy español, soy profunda y orgullosamente mexicano y por lo mismo, profunda y orgulloso de mis raíces, cualesquiera que sean estas, de todas, incluyendo, soy mexicano orgulloso de mis raíces, cualesquiera que sean estas, incluyendo algunas raíces sefaradíes que mis apellidos dicen que muestran, y me enorgullece lo que soy. Me honran mis colores nacionales, mi bandera, mi himno, mi tierra, y también mi lengua que es la lengua, orgullosamente la lengua de Cervantes, que es mía también. Y me enorgullece, y me alegra y me declaro orgullosamente guadalupano. Y además, digo que me alegra ser de Michoacán, donde estuvieron los jesuitas michoacanos, mexicanos, que dieron la voz de libertad. Como también me alegra ser para esos indígenas haber tenido la voz de Vitoria, de Francisco de Vitoria en Salamanca, protegiendo a esos indígenas nuestros. Y sí, también, por supuesto que aborrezco y maldigo las atrocidades de Nuño de Guzmán, pero también bendigo y agradezco las bendiciones de Vasco de Quiroga, que fue el mejor fruto de España en todo el continente americano. Como michoacano que soy, digo, orgulloso de ser mexicano, y a mis propios compatriotas les digo, no caigamos en la trampa, porque aquí lo que se busca es provocar y dividir. Y les digo también en España, no caer en la trampa de quienes siembran tormentas y cosechan tempestades. No caigamos en la trampa de dividir a los mexicanos, que es lo que hemos sufrido en estos años, con varios propósitos. Uno, tender una cortina de humo de los gravísimos problemas que ahora tenemos, la criminalidad entre ellos, el nulo crecimiento económico en 3 años, el terrible problema de la complicidad y la corrupción con los criminales, el pésimo manejo del COVID, por ejemplo, que ha mandado a la tumba a más de 600,000 mexicanos. Esos problemas se cubren con estas cortinas de humo. Y el otro problema también es la vil estrategia política de dividir y manipular las emociones manipulables de la gente. Yo no caigo en la tentación de la polarización. Entiendo ese juego y llamo a no caer en la polarización y en la división. Si México ha sufrido alguna vez incluso la pérdida de la mitad de su territorio, es cuando los mexicanos estuvimos divididos. Y veo en esa la intención de dividirnos nuevamente. Nosotros no nos dividiremos. Y más que México, lo que llamo es a que estemos unidos globalmente y que veamos las causas y los verdaderos enemigos. Y para mí los enemigos son la pobreza y la miseria y la inseguridad y el cambio climático y todas esas cosas que no reconocen fronteras, ni mares, ni continentes. Orgullosamente mexicano,
de raíces indisolubles, indígenas y españolas como todos los mexicanos, y profundamente orgulloso de todas esas raíces. Así me declaro, así soy, así he vivido y así espero morir. Muchas gracias. Pues no puede estar mejor dicho. Yo acabaría diciendo a esto que desde España no tenemos que pedir perdón, pero tenemos que dar las gracias a una historia común que ha sido, en mi opinión, el mayor hito de la humanidad después de Roma, la hispanidad, a ambos lados del Atlántico. Gracias a México desde España y con el gran orgullo de sentirnos una nación hermana. Muchas gracias a todos.